Disculpen, quiero pedir disculpas, estaba muy... Es un collage de fotos simplemente, ¿sí? De algunas pequeñas obras, ¿sí? Un poco como introducción a lo que vamos a hacer hoy, que es estabilidad de taludes. Aquí esta zona se llama Bellavista, no sé si conocen Porto Tora. Es una zona de bombeo de gas. Hemos hecho un trabajo para IEPFB ahí y lo que se ha hecho es inyecciones en esta ladera donde están instalados estos tanques. Estos tanques, sí, estos tanques de gas, entonces están instalados con fundaciones superficiales y lo que se ha hecho es hacer primero un estudio con una máquina de estas, poner unos drenes para evitar que suban las presiones de poros, en este caso, que se saturen la fundación. Sabemos que si satura la fundación, no hay ningún problema porque calculamos siempre en tensiones efectivas, o sea, tiene que estar saturado. Y si se seca, bueno, hay hemos dicho una succión, que es una resistencia adicional del terreno, pero estamos poniendo, en este caso, subdrenes para un poco evitar el tema de ascensos bruscos del nivel freático y controlar esas aguas subterráneas. Lo que se ha hecho es introducir acá inyecciones mediante tubos manguito, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta fotografía es muy interesante porque es el deslizamiento en el portal. Aquí está el portal del túnel enterrado y este es el deslizamiento que se ha generado en ese mismo portal, ¿sí? Se ha llevado el hormigón lanzado, como ustedes ven, este es el hormigón lanzado. Se ven algunos rasgos de los pernos, como ustedes ven, aquí este es un perno de anclaje y hay algunos más por acá y hay algunos más por acá. Entonces, y bueno, hay unos subdrenes que están viendo por acá, ¿sí? Entonces, una fotografía también interesante. Eso es un gráfico que hice sobre el presiómetro. Les había comentado que es uno de los más importantes ensayos que se tiene en el mercado, donde se puede tener las deformaciones en roca y suelo, ¿no? En roca se llama presiodilatómetro y en suelo solamente presiómetro, ¿no? Que está compuesto básicamente por un data logger, un procesador, que sería un ordenador, un sistema de varillaje que te ayuda a extraer la sonda, esta es la sonda, y una bombita que te permite inflar esta sonda que está controlada, ¿no? Que ya lo hemos visto en clases, pero ahí en mi collage ha aparecido y bueno, les entendió. Esta es la sonda, esta es la bombita, y bueno, a partir de esta sonda, como ustedes ven, tienen unos sensores y unos anillos, y estos de acá son los sensores que permiten determinar las deformaciones diametrales. Entonces uno infla esta membrana que está calibrada y los sensores empiezan a trabajar y bueno, sabemos a qué presión estamos inflando porque el data logger ya, digamos, obtiene esos datos del inflado que se ejecutan normalmente, puede ser con algún gas, nitrógeno, o puede ser también con una bomba de alta presión, pequeña, ¿no? Y aquí el data logger, como ustedes ven. Entonces, ese más o menos es el sistema que se tiene para el ensayo presiométrico, ¿no? Y te permite determinar ensayos pero parámetros que habíamos comentado, necesarios, ya sea para los cálculos de capacidad de apoyo, análisis de estabilidad de taludes, calibración de modelos constitutivos, etc. Ahí en mi collage también ha aparecido algunas fotografías. Esta es la ejecución del ensayo, aquí está el ordenador, este blanco de acá es el data logger, esta es la bombita, ¿sí? Y aquí está todo el sistema y la sonda ya se ha introducido en la perforación, ¿sí? Entonces se está midiendo en este momento las tensiones aplicadas mediante la sonda. Esta es la presentación que se hizo, aquí está el doctor Gabriel Rodríguez, sobre cuando llegó uno de los primeros equipos. Les había dicho que cuesta más o menos $100,000 dólares. Entonces, la sonda y bueno, aquí los sensores, como ven,
¿no? Este ha sido un español que nos ha capacitado sobre el equipo y bueno, el equipo lo hemos comprado de Japón. Ejecutando el ensayo en Ibirizu, esta es la presa Ibirizu, aquí las banquinas, no sé si ayer bueno, el otro día en la presentación del doctor Gabriel Rodríguez se veía este corte, ¿no? Pero en este caso estamos viendo de frente. Ese es el corte para la presa Cehuencas, ¿sí? Vamos a volver a ver ese corte. De todas formas, los ensayos se han ejecutado como ustedes ven, aquí está el ingeniero Díaz, que era el geólogo de la obra, el doctor Gabriel Rodríguez y nuestro personal de Estabiliza ejecutando esos ensayos, ¿no? Aquí se ve también en la zona donde el túnel de la salida del mismo proyecto hidroeléctrico Ibirizu, en este caso es Juntas, y estas son las zonas que se han estabilizado con pernos y hormigón lanzado, y aquí se ve, bueno, una vista espectacular donde sale la tubería forzada, ¿no? Un poco collages de fotos. Esto es en Brasil, es una obra en Río de Janeiro donde se tiene un sistema de mallas, se cuelgan estas mallas y estas mallas evitan la caída de bloques, ¿no? No estabiliza, sino que evita simplemente caída de bloques o desmoronamientos. Y estas, en este caso muros, en este caso le llamamos costillas, son lógicamente el sostenimiento para esta zona, ¿sí? Entonces se han hecho un conjunto de muros de apoyo. Y lo mismo acá, es un sistema que se utiliza bastante bien en Brasil, entonces vemos aquí cómo se arma el hormigón para hacer esos muros o costillas que llamamos, ¿no? Que estabilizan, es otra forma de estabilizar bloques que están sueltos. Como ven acá, este señor es del DENIT, esto es también en Brasil. Se tiene instalaciones de mallas y pernos de anclaje, ¿no? Estos señores de acá, estos de acá están perforando en la costilla misma y después de la perforación introduciremos los pernos de anclaje y es otra forma de estabilizar, ¿no? Entonces, sostenemos bloques con este sistema sin problema y la caída de algunos bloques más pequeños lo tenemos con estas mallas. Otra forma, digamos, de perforar son con estas máquinas livianas, ¿sí? Para justamente empotrar la costilla que estamos construyendo, ¿no? Y como ven acá, se tienen algunos fijadores de pernos, pues justamente para fijar la malla que va a evitar las caídas de bloques, como ven acá, ¿no? Entonces son máquinas sencillas que se pueden colgar y pueden perforar tranquilamente hasta 18 o 15 metros sin problema. Entonces es una forma también de estabilizar los bloques principalmente. En este caso no hay una estabilidad, un análisis de estabilidad en sí, sino vemos bloques sueltos con grados de libertad, por lo tanto debemos eliminar esos grados de libertad con este sistema anclado, que se utiliza mucho en Brasil, ¿no? Ven aquí otros ejemplos de lo que se hace en esas zonas donde se tienen macizos rocosos muy competentes, ¿no? Entonces, aquí no hay ni falla plana, ni cuña, puede haber algunas cuñas pequeñas, ¿sí? Ni volteo, ¿no? Sino son bloques sueltos y las soluciones particulares son también particulares, ¿no? Fijar esos bloques con un sistema de contención anclado. Y evitar también las caídas de los bloques, ¿no? Que es bastante común hacer esto en zonas con propensa a deslizamientos. Aquí, como se ven, son pernos de anclaje, que las coloraciones son la lechada, básicamente que ha rebalsado después de haber introducido el perno, ¿no? Que son aceros normalmente de 25, 32 y va ahí hasta 45. Lo máximo que yo he visto en mi vida es unos 52 milímetros, ¿no? Que en algunas obras se ha aplicado. No se utiliza más, el más común es el de 32 milímetros. Y estas mallas sí, algunos llamamos mallas de triple torsión porque en teoría son biaxiales, pero trabajan como triplex. Aquí un sistema de micropilotes que ven con tuberías, toda una pantalla de
de micropilotes. Esto es en España. ¿Sí? Vemos descabezando los micropilotes, ¿no? Cortando para generar después lo que les voy a mostrar. Estamos cortando la tubería de los micropilotes. Bueno, se me ha cortado. A ver, un momentito, es que estaba bajando algunas fotos para explicarles un poco, pero estoy mezclando las... Aquí viene. Esa la continuaba. Aquí. Entonces, otra forma de sostenimiento para taludes es, lógicamente, la cortina de micropilotes, como ven acá, y al final vemos el encepado, o en este caso, una viga de ardiostre, ¿sí? Que va a unir todos los micropilotes y van a trabajar juntos para que puedan resistir esos empujes del terreno, ¿sí? Lo mismo acá, es otra fotografía. Y posteriormente se va a excavar toda esta zona, ¿no? Y se va a rellenar toda esta zona. Lógicamente estamos ampliando la carretera. Aquí es una vista muy bonita de Río de Janeiro, donde se tiene un sistema de perforación manual, ¿sí? Con unos jacklets que llamamos, siempre 2 personas, uno de apoyo, y instalamos los pernos de esta forma, ¿sí? Esta foto bonita que ven, este lado de acá es Niterói, y justamente estamos en Río, ¿no? Otras fotografías de cómo la gente trabaja en altura, con arneses, frenos, en este caso frenos de seguridad, y el sistema de anclajes y las mallas, ¿no? Las mallas de triple torsión, que están muchos con cables de alta resistencia. Sí, entonces siempre con un sistema de seguridad. Son gente que trabaja en altura, entonces va bajando con un sistema muy seguro, doble cuerda y todo un sistema de seguridad que no es necesario mencionarlo, pero sí tienen doble cuerda, tienen freno, línea de vida, cascos especiales, el tema de protección con las botas para evitar caída de bloques, etc. Otra forma, las vigas arriostradas con anclajes, ¿no? Estos anclajes son activos por torones y cables, y bueno, cuando el terreno necesita este tipo de sostenimientos, bueno, aplicamos fuerzas en cada cable. Normalmente vienen de 4 torones, 6 torones, 8 torones, dependiendo de las cargas, ¿no? Entonces, esto debemos ir calculando sin problema. Lo mismo acá, un sistema de contención. En esta zona se tiene esta viga de ardiostre y se tiene unos anclajes activos y un shotcrete en toda la parte superior del talud, ¿no? Esto ha sido cortado desde ese sector y es una línea férrea también en Brasil. Y otros sistemas mucho menos complejos, que sería una malla con mantas de coco, y se supone que estas mallas van a posteriormente aceptar lo que es la hidrosiembra, que es aplicar básicamente a alta presión las semillas en el suelo para que crezcan rápidamente. Otro sistema de contención para los taludes. Tenemos un sistema un poco no tradicional, ¿sí? Donde tenemos estas bolsas de arena, suelo cemento, por lo tanto, cuando se saturan, estas se rigidizan, ¿ok? Es la clave de este sistema. Una vez que es suelo cemento, ¿no? Se embolsan muy bien, se aplican en el talud y posteriormente con la humedad mismo del terreno y se moja un poco y con aquello se rigidizan y cementan, ¿okay? Y queda al final, digamos, una protección interesante. Otro sistema de anclajes con dados, en este caso son pernos y con un sistema de dados, ¿no? Lógicamente al talud y anclado en el macizo rocoso. Y otro sistema, en este caso con vigas inclinadas. Estas vigas inclinadas están empotradas con anclajes, en este caso son 4 anclajes, ¿sí? Como ven acá recién se está ejecutando, se está vaciando la viga, posteriormente se hará el tesado de los cables, como ven acá, ¿sí? Y estas son las placas de donde se apoyaría, en este caso el gato que va a tesar, y la tensión va a aplicarse en toda
la columna, ¿no? Y lo mismo acá. Eso es simplemente como obras ahí que uno anda haciendo por varios lugares. Es de las fotos que tenía en mano. ¿Sí? Entonces, volvamos a lo que antes, alguna consulta, algún comentario para volver a retomar nuestro tema de estabilidad de taludes. Inge, el día de ayer nos mostró usted algo que pasó aquí en Cochabamba, ¿no? En Alto Cochabamba. Quería consultarle si eso, los derrumbes y deslizamientos que ha habido, se hubiera podido haber evitado con un estudio correcto del suelo. Ya. A ver, después ¿por qué no tu pregunta? Lo trasladamos para después, porque tengo un documento ahí que les puedo mostrar para ver realmente qué es lo que ha sucedido. O si me esperan unos minutos, yo... No, Inge, no se preocupe, podemos hacerlo después nomás. Ya, lo vamos a hacer después, pero a tu respuesta, sí, todo sistema. Bueno, ¿en qué consiste el manejo de riesgos, ¿no? Todas las zonas que están propensas siempre a deslizamiento, como es la zona, esta ladera que tenemos del Tunari, con los problemas del debris flow, también de estabilidad de taludes, estas pequeñas serranías que tenemos, el Cerro de San Pedro y la otra serranía, en este caso Alto Cochabamba, el Ticti, Cerro Verde, toda esa zona, siempre está con cierto grado de riesgos, ¿no? Es cierto, esas amenazas que se estiman, bueno, mientras la gente lo va a poblar, genera un riesgo y lógicamente tendremos que tener un sistema de manejo de riesgos y eso se llama gestión de riesgos que debería, estuición en este caso, de la alcaldía y también de la gobernación, ¿sí? Entonces, ellos lógicamente tienen departamentos que deberían estar monitoreando el comportamiento, uno, no solamente de la densidad poblacional, en el sentido de la ocupación del terreno, sino también el manejo de zonas de riesgo. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Tenemos que identificar zonas de riesgo con un cierto grado de riesgo. En este caso, para Alto Cochabamba se ha puesto 6 grados. Y en ese tema, el objetivo de esta gestión de riesgos es que estemos conscientes de que la gente que va a vivir, a habitar en la zona, esté consciente del riesgo y el grado de riesgo que tiene la zona donde va a habitar. Por un lado, eso es responsabilidad netamente de la alcaldía como órgano con tuición y así como la gobernación. Por otro lado, hay una responsabilidad, lógicamente, de las personas que se asientan, porque hay muchos sitios que no tienen ni la propiedad saneada, entonces, y toman el riesgo en hacer las construcciones. Entonces, y esas construcciones deberían ser con un estudio de suelos, pero como no son regulares, entonces nadie revisa su estudio de suelos, peor sus fundaciones y alguno que otro responsable podrá hacer su estudio de suelos y su diseño de fundaciones. Entonces hay otro problema, ¿no? Y otro problema son los cambios antrópicos que nosotros generamos, los humanos, ¿no? Queremos hacer caminos, queremos tener nuestros servicios, por lo tanto instalamos agua en zonas donde se está deslizando, instalamos sistemas de drenaje superficial y sistemas, en este caso, de aguas pluviales, ¿no? y sanitarias. Entonces, hay todo un conjunto de servicios que lógicamente es una necesidad, pero en zonas de riesgo debería ser mejor tratado. Por tanto, hay un conjunto de razones para que se genere esos colapsos. Entonces, ¿se podría, tú me dices, haber evitado? Sí, con un manejo adecuado de riesgos, ¿no? Estamos retrasados, ¿qué quiere decir? Que se genera el problema y empezamos a estudiar. Entonces, debería ser al contrario, ¿no? Tener una planificación, una
planificación sostenible, en el sentido de que la alcaldía, como tiene la tuición del manejo, en este caso, del territorio mismo de Cochabamba, debería tener todo un plan de gestión de riesgos, un plan marco que analice aquello. En función a las zonas con mayor riesgo, debería tener un monitoreo de esas zonas. Y a partir de ese monitoreo podríamos nosotros evitar. Hay zonas con deslizamientos activos, ok, vamos a instalar inclinómetros que nos miden cuál es la velocidad de deslizamiento que tiene. Por lo menos en un año se mueve cuántos milímetros, cuántos centímetros. Entonces, ¿se acelera en los tiempos de precipitaciones altas? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un sistema de sostenimiento o evitar que las zonas sean en este caso sean más pobladas, y si ya está poblada, pues evitar que se suban los niveles de agua, que son unos gatillos para esos deslizamientos. Entonces ya las medidas, digamos, de solución o de mitigación deben emitirse en función a un sistema de riesgos y de alerta, ¿no? Entonces va por ahí la planificación del sistema de riesgos, ¿no? Tú me dices, ¿se puede evitar? Sí, pero primero hay que tener un plan marco de gestión de riesgos que deberían tener las instituciones con tuición. ¿Se puede evitar con aquello? Sí. Y también, bueno, el tema de la densidad poblacional es un tema también social, entonces hay que tener mucho cuidado en aquello, ¿no? Entonces, es un conjunto de temas a conversar, pero lo más importante es que podamos tener ese plan de riesgos en Cochabamba, ¿no? Un poco porque ya Cochabamba es una ciudad que ha crecido, metropolitana, por lo tanto, digo gobernación porque cuando unimos ciertas ciudades, en este caso tenemos Quillacollo, tenemos Acaba, Colcapirro, Atiquipaya, unidas al cercado, entonces ya hacemos que sea una ciudad metropolitana, aunque con una densidad baja, y cuando tenemos esa ciudad metropolitana, quien tiene tuición de trabajo es la gobernación. Pero pregúnteme si la gobernación está trabajando en ese sentido. No, tampoco tiene recursos. Entonces, son temas ahí más políticos, ¿no? Donde no voy a entrar, pero lo que puedo decir es que son responsabilidades de esos dos órganos ejecutivos, ¿no? Tal vez alguna pregunta o comentario más y así volvemos a nuestro tema. ¿Alguna pregunta? En Alto Cochabamba yo les comento, ¿no? Un poco más para introducir al tema esto de taludes. El deslizamiento se ha generado, hay sismos, sí, pero el efecto son poco, ¿ya? El estrato coluvial era de aproximadamente 4 o 5 variables, 5 metros, variable, 5 o 6 en algún lado, etcétera. Había mucha agua entre la interfase de lo que es macizo rocoso y suelo. Lógicamente el suelo es permeable y la roca también, solo que menos permeable, ¿no? Entonces, en la interfase se veían láminas de agua que generaban presiones de poro en la interfase en sí, ¿no? En el suelo coluvial. Otro detonante es, lógicamente, las construcciones que dan sobrepeso en la ladera, en los taludes, en el cuerpo del talud. Y todos estos gatillos, se puede decir, que han generado esos deslizamientos que son muy concentrados, ¿no? Hay otras zonas que son mucho más amplios los deslizamientos. Entonces, esa interfase de un material coluvial ha hecho que el deslizamiento sea pequeño, ¿no? Si fuese o tendría una potencia mayor el terreno de la zona donde se va a deslizar, el material coluvial, quiero decir, va a tener lógicamente un alcance mayor. Tendría que haber tenido, ¿no? Entonces, son esos aspectos, digamos, que hay que considerar, ¿no?
cuál es la escala del deslizamiento que se pueda generar. Esto un poco por lo que estamos viendo, ¿no? Bien, esto ya podemos ir repasando. ¿Cuál es el procedimiento entonces de una estabilidad? Vamos a repasar esto. Sí, la metodología de una estabilidad de taludes en general viene por un planteamiento del problema. Vamos a hacer referencia a Alto Cochabamba. Alto Cochabamba tiene problemas de deslizamiento y ya viviendas con mucho, digamos, un daño importante. Un daño muy relevante y esto me voy a anotar, les voy a deber un artículo muy interesante respecto al daño, ¿sí? Me voy a anotar uno y de Alto Cochabamba 2. Va a ser rápido de Alto Cochabamba. Ok, entonces el problema siempre va a ser en este caso, una estabilidad de taludes, ¿no? Donde intervienen, ya hemos dicho, elementos como el terreno, la geología, la geotecnia, la topografía, el ambiente con el clima, las precipitaciones, etcétera, los sismos, que muchas veces son más o menos relevantes, y bueno, los humanos, que estaríamos incluidos ahí con unos cambios antrópicos que generamos, ¿no? Yo hago mi calle aquí, yo hago mi sistema de drenaje, yo planto un poste de luz acá, etcétera. Esos son los cambios que generamos nosotros. Poco o mucho cambio tensional, pero es relevante, ¿no? Ese es el problema. A partir de ese problema recogemos información existente. Esa recolección de la información existente es de los proyectos que se hayan ejecutado alrededor. Y a partir de eso yo podría ya tener una visión de cómo yo voy a enfocar, cómo voy a yo afrontar este problema del deslizamiento, excavaciones. Y entonces, ¿cómo afronto? Con una campaña de investigación. Esta campaña de investigación siempre tiene que ser de campo y laboratorio, o sea, se complementan. No solo hay que, en la geotecnia tenemos que aprender que hay una campaña no solamente de estudios de campo, sino también de laboratorio. A partir de esa integración de esas dos áreas, nosotros podemos determinar un modelo geológico, geotécnico e hidrogeológico. Hidrogeológico porque tenemos el agua y la geología y la interacción. El geotécnico para determinar los parámetros geomecánicos de la ladera, y la elaboración de ese modelo en sí conjunciona a estos campos, ¿no?, de la geotecnia en general. A partir de ese modelo nosotros definimos un tipo de comportamiento que está bien asociada a los ensayos de laboratorio y de campo. ¿Okay? Los mecanismos en este caso de falla, habíamos dicho para rocas, son falla plana, cuña, por volteo y a veces, ¿no? Y a veces, principalmente para rocas, en este caso, que están altamente meteorizadas, como la fotografía inicial que les mostré del sillar y la caída del portal del túnel, se generan fallas circulares, ¿no? O rotacionales, que muchas veces le llaman. Es lo mismo, ¿no?, entre falla circular o rotacional. Y un elemento gatillo que habíamos comentado es en este caso, la hidrología, ¿no? Y en algunos casos, la sismicidad de la zona. A partir de esas investigaciones, esa recolección de datos y haber definido el mecanismo de falla, nosotros hacemos un cálculo de estabilidad. Para ello, podemos utilizar unas metodologías de límite o análisis de límite, estado límite, ¿sí? O tenso deformacional, dependiendo qué estamos buscando. Si buscamos asentamientos, deformaciones, etcétera, vamos a irnos por los métodos numéricos tipo FEM, tipo DEM. El FEM serían elementos finitos, el tipo DEM, que serían elementos discretos, o en muchos casos punto material.
el punto material es el top de los tops en análisis numérico, ¿no? Punto material, en vez de antes trabajar con nodos y puntos de Gauss en elementos finitos, nosotros ya trabajamos con un sólido, una partícula que se llama punto material. Y cada punto material actúa de diferente forma. Por lo tanto, el suelo es un punto y los granos podrían ser un punto y los miles de granos un suelo. Entonces, como verán, hemos avanzado bastante en esos aspectos. Se aplica muy bien a suelos. En rocas preferimos utilizar las discontinuidades y para eso utilizamos elementos discretos generalmente, ¿no? Y el software para eso muy bueno es el UDEC de Itasca y también, bueno, el FLAC, que son diferencias finitas, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esas herramientas que tengamos, nosotros podemos definir el cálculo de estabilidad de taludes con una definición del factor de seguridad. Hay muchas normas que nos dicen, tu factor de seguridad debe ser de 1.5. Pero bueno, la norma francesa me dice 1.3 en zonas de menos relevancia, entonces yo utilizo aquel factor de seguridad. Entonces, hay muchos criterios que podemos utilizar para determinar el factor de seguridad y cumplimos con nuestra estabilidad. Bueno, si cumplimos ese factor de seguridad requerido, pasamos al diseño constructivo. Ese diseño constructivo tendrá especificado, como todo proyecto, que tiene un proyecto ejecutable. Tiene un diseño constructivo que está compuesto de especificaciones técnicas, donde te dice cómo voy a construir, volúmenes que voy a construir, costos, cuál es el costo de esos volúmenes, tema de instrumentación, que significa cómo voy a yo garantizar la sostenibilidad de la obra en función a los instrumentos. Entonces, ¿qué instrumentos voy a instalar? ¿Cuáles son mis variables en el talud? Si el talud se está desplazando, quiere decir que voy a poner unos extensómetros. Si el talud tiene ciertos movimientos, voy a poner un inclinómetro. Pero no es necesario, puedo poner unos puntos topográficos y unos mini prismas que me ayuden a ver si se está moviendo. Y voy a poner una estación total robotizada en un sitio estable y voy a ir midiendo todos los días. Entonces, como mi estación total es robotizada, él va a agarrar toda la malla de puntos y va a ir disparando diariamente. Yo le programo y digo, a tales prismas, ¿no? 100 prismas, ¿ok? Él me da diariamente el reporte de cuánto se ha movido cada punto. Entonces, hay diferentes formas de instrumentar, en este caso, taludes, túneles o, en este caso, presas o alguna fundación relevante o puentes, ¿no? Y durante esa ejecución, la operación también es relevante. Entonces, un diseño constructivo tendrá, en resumen, tendrá la parte del diseño técnico por áreas, ¿no? Tenemos topografía, tenemos análisis de tráfico, si es carreteras o túneles, si es una presa, lo que tendremos sería el diseño geotécnico de la cerrada, de la presa en sí, estructural de la presa, un diseño hidrológico, hidráulico, de los vertederos y si es túnel, volvemos a los túneles, tendrá el tema de iluminación, ventilación, todo un conjunto de especialidades que van a ser diseñadas, ¿no? En función a una obra. Ok, un puente, ¿qué tendrá? Pues el geotenista dirá la capacidad de apoyo del macizo rocoso, la disposición de la topografía probablemente no es la adecuada, entonces vamos a hacer anclajes, etcétera. Entonces, hay un conjunto de especialidades ahí y todos generan esa memoria técnica. Esa memoria técnica está acompañada siempre con las especificaciones técnicas, el cálculo de volumen, los costos, ¿no? Y bueno, a futuro el BIM. Ya les he dicho, el BIM es la clave del éxito, que va a conjuncionar volúmenes con volúmenes, costos, el presupuesto, la parte 3D
que va a ser la obra en sí, y ahí vamos viendo la parte organizacional o de gestión, que es 4D, 5D, 7D, y ahí no sé cuántos Ds nos pondrán después, pero bueno, hay que encaminarnos al BIM. Esa es la clave del éxito. Entonces, todo ese diseño, y al final, bueno, simplemente monitoreamos las obras. Y si no cumple ese factor de seguridad, volvemos a hacer un análisis, pero ya con medidas, en este caso, de mitigación o de refuerzo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas medidas de mitigación o refuerzo? Aquí dice medidas correctivas y de reforzamiento. Es lo mismo. Reacomodación superficial, que son básicamente cortes reperfilados en los taludes. Si antes mi talud era de 72 grados, voy a bajar entonces a 65, 63 grados o a 52 grados, que son, en este caso, se puede medir 1,3, 1,4, ¿no? Que al final 1 representa, en este caso, la horizontal y 4 la vertical, entonces ya no utilizamos los ángulos, sino utilizamos esa nomenclatura de 1 horizontal, 4 vertical o 3 vertical, etcétera. Entonces, sistema de drenaje subterráneo, muchas veces el gatillo es el agua, por lo tanto, controlar, disipar la presión de poros es la solución, por tanto, soluciono con un sistema de drenaje. O sistemas de anclajes, muchas veces necesitamos darle tensiones, fuerzas adicionales, por lo tanto, los anclajes son muy buenos para dar esas fuerzas adicionales. Muros de contención, cuando tienes que trabajar con ciertos empujes, entonces ahí trabajamos muy bien con muros de contención y pilotes que son adecuados no solamente a fundación, sino cortina de pilotes que pueden generar una estabilidad de un talud o de unas pantallas o las obras que tengamos, ¿no? Entonces hay que darle un refuerzo y volvemos a analizar con ese refuerzo. Y si está ok, bueno, seguimos nuevamente. Entonces, ese es el esquema general del diseño de estabilidad de taludes. Entonces, Romana, que fue un profesor de la Universidad de Valencia, que ya les comenté, él murió hace un par de años, ha sido reconocido en Valencia. En general, daba clase en el CEDEX. El CEDEX es un máster en España muy reconocido, ¿sí? Dependiendo del Ministerio de Obras, no se llama Ministerio de Obras, se llama de Fomento, ¿ya? Entonces, bueno, es como, no es el equivalente acá, el Ministerio de Obras. Entonces, ese máster muy reconocido y van profesores de muchas universidades de España a dar este máster en geotecnia. Y también hay otro que se llama AETOS, máster en túneles. Entonces, estos másteres son muy, muy buenos, sí. Así como la UPC, que tiene su máster en ingeniería del terreno. Lo malo para otros es que es 2 años, y mientras el máster del CEDEX es 1 año. Entonces, este profesor Romana siempre daba clases allá, y es lo que ha dicho, ok, voy a agarrar el RMR básico de Wienaski, me gusta, porque es semicuantitativo, tiene los elementos necesarios, y lo que voy a hacer es, no voy a crear una clasificación, lo que voy a hacer es más bien darle ciertas correcciones para que me funcione a mí en la estabilidad de taludes. Entonces, él introduce al RMR básico del 89 sin corrección e introduce estos parámetros F1, 2, 3, 4, ¿sí? F1, 2, 3 multiplicados y sumados un F4. Estos parámetros entonces van a depender de las direcciones, buzamiento y dirección de buzamiento, o sea, de las orientaciones de las discontinuidades, ¿ok? Depende entonces el F1, este de acá, va a depender del paralelismo de las direcciones de buzamiento. Buzamiento hemos dicho que es el ángulo entre la horizontal y el plano, en este caso, que estamos midiendo, ¿ok? De la discontinuidad. Entonces, el buzamiento de las discontinuidades es este alfa J, y del buzamiento del talud que nosotros vamos a cortar, y eso es importante ver, ya vamos a mostrarles un ejemplo, sería alfa S, ¿ok? Otro aspecto es el
el factor F2 depende del buzamiento de la discontinuidad, ¿ya? En la rotura plana. Ya vamos a identificar aquello. F3 refleja la relación entre el buzamiento de la discontinuidad de J y del talud. El talud, lógicamente, es el buzamiento que nosotros vamos a dar. Si cortamos, no sé, a 1,3, tendremos 64,5 grados. Entonces ya vemos aquello. Y el factor F4 es el factor de corrección en función al método de trabajo. ¿Ok? Vemos entonces el factor 1. P, falla plana. T, falla por volteo. ¿Ok? P, falla plana. Ese es el criterio. T, falla por volteo. ¿Ok? La valoración que se va a dar está en la parte inferior. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? Este alfa J y alfa S es función, como hemos dicho acá, alfa J es buzamiento de las discontinuidades y alfa S es el buzamiento del talud. Entonces, hacemos la resta, esto, lógicamente, sin el signo, podemos nosotros decir dónde nos encontramos en este rango y decimos, no, está entre 20 y 10, ok, me ha salido 15. Entonces estoy acá, es normal y le voy a dar una valoración de 0,7. Si es falla por volteo, que yo voy a... ¿Dónde me doy cuenta que es falla por volteo? Pregunta. No hemos visto todavía, ¿no? Pero yo les digo, las proyecciones estereográficas es el método que además de decirnos las familias de discontinuidades, o sea, cuántas hay, nos permite determinar qué tipos de falla yo voy a encontrar. ¿Ok? Entonces, mediante los métodos estereográficos, yo puedo definir qué tipo de falla voy a tener y a partir de ese tipo de falla, yo voy a tomar una de estas dos. ¿Sí? El caso para falla plana o toppling. Entonces, tenemos ya esos valores. Alfa J, ¿sí? Que es el buzamiento hemos dicho, de las discontinuidades, y alfa S del talud. Y lo mismo acá, solo que en toppling voy a restarle 180 grados. Y voy a entrar dentro de estos rangos y me voy a dar la valoración respectiva. ¿Sí? Ok, veamos antes, para que esto no quede suelto, ¿sí? Vamos a pararnos acá y voy a darles mi ejemplo del día de ayer. El día de ayer, rápidamente les he pasado este informe que se los puedo compartir sin problema, ¿no? Voy a convertirlo en PDF y se los paso al final de la clase, ¿ok? Lo que me dice acá, déjenme un ratito, hay alguien esperando ahora. Ok. Miren, estos puntos que se tienen, como ven acá, este es un polo, este es otro polo, y aquí tenemos una familia, y aquí hay unas aleatorias, ¿no? Aquí es un punto, no hay tanta relevancia, y aquí sí. Tenemos 1, 2, 3, 4 que hacen un pequeño polo, pero la mayoría está concentrada acá. ¿Por qué hay pocos puntos? Porque, bueno, muchas veces no tenemos muchas lecturas, ya sea por la geometría o la topografía de la zona, ya sea porque no tenemos afloramientos, etc. Entonces hay que caminar bastante para tomar algunos puntos que son claves. Entonces aquí se han tomado pocos puntos, pero lo que nos muestra es varios polos. Ok, entonces en este análisis que se ha hecho en el DIPS, que vamos a entrar al DIPS ya, antecitos, solo para el ejemplo, aquí tengo slope dip 79. ¿Qué quiere decir? Que voy a cortar el talud en un ángulo de 79 grados. ¿Ok? La dirección de buzamiento del talud
va a ser 158 grados. ¿Qué quiere decir esto? Mi camino, voy a buscar la foto, disculpen, anótense, 158 grados, ¿ok? Voy a buscar la topografía. Aquí no tengo topografía, aquí está la topografía. No, esta es la topografía de la zona. Entonces mi talud es este. Y las líneas son cuadrículas que siempre me van a mostrar el norte. Miren, aquí está el norte, ¿no es cierto? Y aquí está el este. Entonces, el norte está acá. Entonces, si este es mi talud, y aquí tengo un cambio de la carretera, entonces yo a partir del norte, que sería esta, perdón, este de aquí, me voy a obtener, voy a trazar una línea, ¿sí? De todo el talud, equivalente, voy a hacerlo, un cachito. Voy a insertar una forma, a ver, voy a tomar esto, que es equivalente a mi talud, ¿ya? Y lógicamente tengo el norte. El norte es este. Entonces, ¿dónde está deslizándose? No se está deslizando ahí. No, perdón, este es el norte. ¿Sí? Está bien, lo voy a dejar el norte. Pero ¿dónde se está deslizando? Voy a poner acá. En esa dirección, ¿no? Hemos visto ayer en mi ejemplo. Pero voy a rotar un poco. ¿Por qué? Porque esta es la dirección. Un poquito más. No mucho. Bueno. Esa es la dirección entonces. Esa es mi dirección de buzamiento. ¿Ok? Solamente yo determino con el norte. Entonces, ok. ¿Cómo mido entonces? Si esta es la dirección de buzamiento, entonces yo voy a agarrar ok, esta es la dirección. ¿Cuál va a ser entonces la dirección de buzamiento de este caso real? Yo voy a trasladar esto aquí. Perdón, voy a agarrar más chiquito, ¿sí? Es el norte. Y lo voy a mover. En el AutoCAD lo hacemos mejor, ¿ya? Como aquí estoy en Word. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de buzamiento? El ángulo es este. Aquí. Aquí, ¿no? Ya no me sale bien. Voy a hacer 2 arcos. No, pero. Control Z. Esto. Este es el ángulo. Este de acá. ¿Sí? Yo mido eso en el AutoCAD. Perfecto. Me va a salir menos de 180, más o menos 180. ¿Ok? Entonces, esa es la dirección de buzamiento que estamos introduciendo en nuestra diapositiva. Perdón, esa es la dirección de buzamiento. En este caso, en esta gráfica, solamente necesitamos buzamientos, ¿no? Buzamiento de las discontinuidades y el buzamiento del talud. Ok. El buzamiento del talud es, ya les mostré, pero esta es la dirección de buzamiento. No se olviden, lo que hemos hecho es dirección de buzamiento. Ok. Vamos a ver en nuestra proyección estereográfica, en el ejemplo, acá. Entonces, la dirección de buzamiento es básicamente del slope, del corte que voy a hacer, es 79. Y bueno, 79 es un ángulo que yo voy a darle. Yo voy a cortar el talud con un ángulo de 79 grados. Si no es estable, bueno, voy a bajar, voy a inclinar. ¿Sí? Y eso podríamos verlo en la proyección estereográfica. ¿Ya? ¿Cuál es, en este ejemplo,
¿Cuál es la línea verde o la línea naranja? Sería la dirección, en este caso, el slope dip. Ahí pregunto, si alguien me responde. Habíamos dicho 79 y 158. Veamos, tenemos 10, hasta aquí 90, 90, 100, 110, 120, 130, 100, ¿hasta dónde tenemos 180? ¿Ah? De aquí hasta aquí, ¿no? 158, dirección de buzamiento. Aquí 190, 100, 110, 120, 30, 40, 50 y 8, hasta aquí. ¿Ok? Esta es la dirección de buzamiento. O sea, es la naranja. 79 grados, o sea, de aquí, de esta naranja, hasta aquí hay 79. Veamos. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, ¿no? 60, no, a ver, ya me he perdido, disculpe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 78. ¿A ver? Entonces, cabalito. Entonces, es esta naranja lo que estoy pintando en 79 y 158. Ah, ¿y qué es el ángulo de fricción? 35. Es justamente lo que me da este círculo de acá. ¿Y qué dice cuando debemos hacer el análisis de falla plana? Dice más o menos 20 grados y con un ángulo de fricción 35. Aquí está, más o menos 20, límite, según norma. Y tenemos esta zona. Si la parte del polo ingresa a esta zona, vamos a tener falla plana. ¿Pero con qué polo? Con este rojito, ¿sí? ¿Y cuál sería, en este caso, la solución? Bueno, ya determinamos posteriormente el factor de seguridad, ¿ya? Pero ya sabemos que tenemos falla plana. Entonces, el DIPS nos ayuda. El DIPS nos ayuda entonces a determinar familia de discontinuidades y el tipo de falla que vamos a tener. Y con ese tipo de falla entramos acá. Falla plana, falla volteo. ¿Ok? ¿Se ha entendido esta parte? Ya lo vamos a ver cómo determinar, pero primero aprendamos a utilizar estas tablas. Vamos a ver después cómo determinamos falla plana, cuña, con mayor detalle. Les estoy explicando en ese ejemplo porque tenía abierto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver ahí en el polo cómo dibujamos ese plano de falla y lo vamos a hacer con el TIPS, que es la siguiente tarea que ustedes tienen que presentar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bien, entonces el factor número 2. El factor número 2, habíamos dicho que está en función, aquí, en función al buzamiento de la discontinuidad. ¿Sí? Depende del buzamiento de la discontinuidad. PJ, en la rotura plana. ¿Sí? ¿Cuál es la rotura plana? Aquí en nuestro ejemplo, ¿dónde estamos? A ver, aquí. Entonces, ¿qué plano nos genera la rotura a nosotros? Plana. ¿Qué polo, perdón? Es este polo, ¿no? Este también. Y en menor grado este de aquí, ¿ok? Porque todos entran a este círculo donde si entramos con el polo, ahí sí tenemos, aquí tenemos solo un dato. Entonces voy a analizar solo para este, porque se tiene una parte roja que ingresa, ¿no? Una parte del polo ingresa a esta zona de falla. Entonces,
yo obtengo con el DIPS cuáles las orientaciones de esta falla plana, y es este en verde que vemos. ¿Sí? Vemos que este es el plano por donde se va a generar la falla. ¿Y cómo lo mido? Pues lo mido aquí. ¿Cuánto sería? Aquí tengo 90 hasta acá, 100, 110, 120, 120, digamos 3 hasta acá, 123 más 90, y me vengo por acá. Esa es la dirección de buzamiento. Y para el buzamiento yo mido 10, 20, 30 y... Perdón, aquí es la perpendicular, aquí es la perpendicular. 10, 20, 30, 30, 41. ¿Ya? ¿Ok? Eso en el DIPS lo puedo medir precisamente. ¿Sí? Entonces, ese es el plano que estamos buscando. Por lo tanto, depende del buzamiento de la discontinuidad. ¿Cuánto era el buzamiento de la discontinuidad que genera la rotura plana? En mi ejemplo, esta es la rotura plana, este es el plano, este es el polo, ¿sí? Perdón, este es el polo, ¿no? Para este, sí, este es el polo. Estoy analizando no para esta zona, sino para este. GM. Para esto necesito 10, 20, 30, 41. Entonces ese es mi ángulo que estoy buscando acá. Y ese ángulo voy a entrar a la tabla y yo voy a encontrar 41. Aquí estoy acá, desfavorable. ¿Cuánto le voy a poner? 0,85. Pero para falla plana. ¿Sí? Ok. Segundo factor. Lo mismo. Factor 3, perdón. Falla plana y toppling. Ok. BJ, BS. ¿Es la diferencia o la suma? Dependiendo. ¿Hay alguien más? Un momentito, voy a permitir el acceso. Ok. Entonces, recordemos BJ y BS. O bueno, beta J, beta S, ¿ok? Refleja la relación del buzamiento de la discontinuidad J y del talud, en este caso beta S, ¿ya? Primero, de la discontinuidad y del talud. Ahí el J viene como romana, es del español, les gusta a ellos llamar junta, ¿ya? Viene de junta o joint, ¿no? De inglés, esta J. Y el S es de slope, del corte, del talud, ¿no? En inglés es slope. Entonces, esa diferencia la podemos encontrar acá, entramos y clasificamos, damos una valoración acá en la parte inferior. Y si es toppling, sumamos y estaremos en ese rango, ¿sí? Y daremos esta puntuación. Y el factor 4 depende mucho, en este caso, si es pendiente natural, si es un precorte, una voladura suave, voladura mecánica y voladura deficiente. ¿Sí? Voladura natural, perdón, pendiente natural, quiere decir que es un corte estable, natural, entonces le doy la mayor puntuación. Si es un precorte, ahora les voy a decir que es precorte. Pasaremos a la voladura suave, porque todos están asociados a cómo yo voy a excavar. Voladura mecánica, ya ustedes saben, agarro un martillo y con el martillo corto. Una voladura, vamos a ver un sistema ahí en internet, vamos a buscar ahora. Voladura deficiente es cuando no se tiene ningún control, pero con precorte es el mejor control que se tenga. ¿Ya? Pero ahora, o sea, tenemos que saber de voladura de esto, ok, pero saben que el internet es ahora infinito, pero hay que saber lógicamente diferenciar. Entonces yo pongo aquí voladura con precorte o recorte. Ok, y ahí voy a tener unas figuras, perdón.
Ok. Voy a elegir una figurita ahí para esta. Déjeme abrir. Vamos a poner acá. Discúlpeme, vamos a... Aquí falta explicar. Un momentito. Opa. ¿Esto qué es? A ver. Déjeme un momentito más aquí. Voy a improvisar, guardar imagen como. Aquí tengo mejores gráficas, ¿eh? Excelente. Aquí voy a poner unas figuritas mucho más interesantes para que veamos qué es un precorte y qué es un recorte, ¿ok? No se ve tan bien esta, pero déjeme como tarea. ¿Ya? A ver, este es todo un plan de voladuras. No se ve tan bonito, ¿sí? Pero bueno, se logra ver. O mejor, déjeme ser más exquisito y buscar unas fotografías mejor. Esta está más bonita. No, tiene el mismo formato, que es medio extraño. Ok, aquí no se ve tan bien, pero aquí se ve muy bonito. Ok, entonces veamos esta gráfica de acá. ¿Sí? Lógicamente el sistema de, bueno, cuando se hace voladuras, pues es toda una ciencia, ¿no? Toda una ciencia de cuál es la altura de taco. A ver, voy a poner el puntero. Ok, bueno, tiene varios términos que hay que utilizar. El diámetro del taladro es básicamente el diámetro del huequito. La piedra nominal, en este caso la piedra es cuánto espacio yo voy a tener de la cara del talud ¿cómo se llama? A la perforación, al barreno. Diámetro de la carga es básicamente el diámetro del anfo que yo voy a introducir, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos aquí una altura, por ejemplo, H, cuánto yo voy a perforar, ¿no? Altura del banco que yo voy a cortar. Pero aquí tenemos unas perforaciones más continuas. A eso se llama precorte. O sea, yo voy a perforar mucho más seguido y mi carga va a estar destinada primero a botar todo este material a esta zona y esta zona va a ser al final, perdón, al inicio yo hago precorto, o sea, yo los explosivos los pongo primero a toda esta fila primera, ¿sí? Genero esa rotura y después voy sacando el material con los números que tengo acá, ¿no? De detonantes. Entonces voy primero a la primera fila, segundo a la segunda fila, etcétera. Voy sacando. Aquí no se ve muy bien. Entonces a eso se llama precorte. Cuando yo hago primero las voladuras en esta zona, y después empiezo ya a botar el material con estas voladuras de acá, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando aquí decimos precorte. Voladura suave, ¿sí? Cuando la carga es menor, ¿sí? Voladura mecánica, sabemos, con un martillo, y una voladura deficiente que no tenemos el control ni este arreglo, ¿no? Este arreglo es clave, digamos, para hacer una buena voladura. Mira, primero sale el cero, en esta voy a aprovechar, ¿no? Sale cero, así como generar unas dos caras, ¿no? Y después el 1, 1, y sale
esta cara hacia allá, esta otra cara hacia acá. Entonces va botando el material de esa forma. Hay diferentes configuraciones, ¿no? La idea es ver qué es precorte nada más. Precorte es entonces unas perforaciones acá, la voladura empieza en esta zona con 0 y después empieza el corte acá, ¿sí? Toda esta zona. Bueno, entonces a eso se refería en nuestra gráfica, en esto, el tema de voladura, ¿sí? Para que sepan. Entonces, si voy a hacer precorte, bueno, ahora, si yo tengo que diseñar, les digo, bueno, señores, estoy utilizando el factor 4, precorte. Le estoy poniendo 10. Así es que en mis especificaciones técnicas voy a poner, la voladura se tiene que hacer con el sistema precorte. Punto. ¿Ya? No, pero no sé cómo lo van a hacer. Entonces, voladura suave. ¿Ok? Entonces, en la voladura suave voy a decir en las especificaciones lo mismo. He utilizado voladura suave, por lo tanto le he dado un factor 8 y pues se acepta precorte y voladura suave. Punto, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros integrando lo que es nuestro diseño del corte, en este caso, con las especificaciones técnicas. Y muchas veces agarramos las especificaciones técnicas y bueno, copiamos de otro proyecto, adecuamos un poco, pero no sabemos de estas cosas del diseño, ¿no? Entonces, el que diseña debe arreglar las especificaciones técnicas que son estándar, pero no, el hecho de ser estándar no quiere decir que sean ajenas al proyecto. Entonces, se debe evitar esa yuxtaposición de informes. O sea, el que hace el diseño, digamos, del talud, solamente su diseño, no, tiene que verse de forma amplia, ¿no? Él también debe ver sus precios unitarios, él debe ver los volúmenes, él debe ver sus especificaciones técnicas y así lo hace íntegro el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, Romana tiene 4 factores, se corrige, se llama ahora SMR. S por slope, por talud. MR porque es más rock, ¿no? Rock más. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces descansamos. Yo voy a mis tareas que tengo ahí con las consultas que hay. Es bueno que haya consultas porque al final estamos viendo un tema que nos guía, pero es bueno, si tenemos dudas, absolverlas para nuestra vida profesional. Entonces yo voy a ir a buscar una información de Alto Cochabamba, un pequeño resumen, y el tema de daño que les he comentado, ¿sí? Mientras ustedes se toman un cafecito y estamos atentos a nuestro regreso, ¿ok? Está bien, Inge.